Uno, dos, tres. Cordial saludo, estimada tutora. Nosotros somos Eider y Laura Milet Telles Pérez y vamos a hacer, vamos a dar las respuestas de las preguntas orientadoras. En la etapa 5, la evaluación final, contenido de las unidades uno, 2 y 3 y la respuesta a las preguntas. ¿Cómo se construyen las subjetividades en el entorno de la verdad de acuerdo, de acuerdo al informe final de la Comisión de la Verdad? Dando respuesta a esta pregunta, el informe final de la Comisión de la Verdad en Colombia aborda que la construcción de subjetividades en torno a la verdad en el contexto del conflicto armado y la búsqueda de la reconciliación nacional. En este proceso se entiende como la forma en que las personas y las comunidades desarrollan y modifican sus percepciones, creencias y actitudes respecto a la verdad, a la justicia y a la historia y a la memoria histórica. A continuación se describen algunos puntos sobre todo lo que se construyen estas subjetividades. Según el reconocimiento y múltiples verdades, la Comisión de la Verdad reconoce que no existe una única verdad, sino múltiples verdades derivadas en experiencias derivadas a las víctimas y perpetradoras y la sociedad en general. La pluralidad de narrativas es fundamental para entender la complejidad de las víctimas del conflicto armado y sus impactos. Por eso existen la participación de las víctimas, la memoria histórica y las narrativas colectivas, también el diálogo y la escucha activa, también la educación y la sensibilización, la reconstrucción y el tejido social. Dando respuesta a la pregunta número 2, ¿qué hicimos y qué estábamos haciendo porque se permitió durante tantos años que se siguieran cometiendo estos actos de violencia? ¿Qué hicimos? Mecanismos de defensa psicológicos. Por ejemplo, en la negación, en el desplazamiento, en la desensibilización y la normalización, en la interacción por inseguridad y el miedo. ¿Y qué estábamos haciendo? La adaptación a la violencia, complicidad pasiva, la búsqueda de un refugio o rutina. ¿Y por qué se permitió esto durante tantos años? Por la deshumanización, despersonalización, las dinámicas de poder y el control social, también la falta de responsabilidad colectiva y la ausencia de intervenciones afectivas. Por otro lado, dando respuesta a la pregunta número 3, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Para empezar a construir la cultura de la paz, como la demanda del informe de la Comisión de la Verdad, es crucial para abordar la transformación de las subjetividades y potenciar a los sujetos sociales mediante el enfoque integral que promueva la empatía, el reconocimiento mutuo y la participación activa de la reconstrucción del tejido social. A continuación se describen algunas estrategias para lograr esto utilizando los conceptos de sujetos, subjetividad, sujeto social y la potenciación. En educación para la paz y la formación de los sujetos conscientes tenemos la subjetividad y la educación, que es abarcada, ya que la educación es un papel fundamental en la construcción de subjetividades orientadas hacia la paz. Y también estos programas deben fomentar valores como la empatía, la solidaridad, el respeto por los derechos humanos y en la educación emocional, ya que es la clave para que los individuos puedan gestionar sus emociones y desarrollar habilidades, y también el fomento del diálogo y la participación comunitaria. Listo. Paso a dar respuestas a las preguntas orientadoras.
¿Cómo se construyen las subjetividades en torno a la verdad de acuerdo con el informe final de la Comisión de la Verdad? Según el informe final de la Comisión de la Verdad, las subjetividades en torno a la verdad se construyen a través de un proceso complejo que involucra las interacciones entre las experiencias individuales y colectivas, las narrativas sociales y la estructura de poder. La Comisión reconoce que cada individuo tiene su propia experiencia y percepción de la verdad, influenciada por factores como la memoria, la identidad, la cultura y las relaciones sociales. En ese sentido, la Comisión de la Verdad reconoce la importancia de validar y respetar las múltiples narrativas y perspectivas que existen dentro de una sociedad, reconociendo que la verdad es un constructo social que puede variar según el contexto y las experiencias de cada persona. Además, la Comisión destaca la necesidad de confrontar las versiones oficiales de la verdad con las experiencias y testimonios de las víctimas y los sobrevivientes, reconociendo la importancia de dar voz a aquellos que históricamente han sido marginados o silenciados. Las subjetividades en torno a la verdad, según el informe final de la Comisión de la Verdad, se construyen a partir de la interacción entre las experiencias individuales y colectivas, influenciadas por los procesos sociales, políticos y culturales. La Comisión reconoce que cada individuo tiene su propia percepción de la verdad, moldeada por su identidad, memoria, contexto sociopolítico y las relaciones sociales. Además, destaca la importancia de validar y respetar las múltiples narrativas y perspectivas dentro de la sociedad, reconociendo así la diversidad de experiencias y la complejidad del proceso de construcción de la verdad en un contexto de violencia y conflicto. En resumen, la construcción de subjetividades en torno a la verdad surgen en el informe final de la Comisión de la Verdad, implica reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas dentro de la sociedad, así como la importancia de validar y respetar las narrativas individuales y colectivas como parte del proceso de reconciliación y la construcción de paz. En cuanto a la pregunta 2, intenté responder como profesional de la psicología a los cuestionamientos que nos hace el informe de la Comisión de la Verdad. ¿Qué hicimos? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Por qué se permitió durante tantos años que siguieran cometiendo esos actos de violencia? Como profesional de la psicología es importante reconocer que la violencia persiste en una sociedad y es el resultado de una interacción compleja de factores sociales, políticos, económicos y psicológicos. En términos psicológicos, la perpetuación de la violencia puede estar relacionada con procesos de deshumanización, de sensibilización y perpetuación de ciclos de violencia intergeneracional y es crucial reflexionar sobre cómo se han perpetuado estos patrones de comportamiento a lo largo del tiempo y cómo se han justificado o tolerado de diferentes maneras y en diferentes niveles en la sociedad. Esto implica un profundo examen de las estructuras de poder, de los sistemas de creencias, la cultura de la impunidad y la falta de acceso a la justicia y la reconciliación. Para avanzar hacia una sociedad más pacífica y justa, es fundamental abordar estas cuestiones desde una perspectiva integral que incluyen medidas políticas, sociales, económicas y psicológicas. Y para la última pregunta, ¿cómo se puede empezar a construir una cultura de la paz que nos demanda el informe de la Comisión de la Verdad? Aquí para construir una cultura de paz en respuesta a las demandas de la Comisión de la Verdad es crucial reconocer la importancia de abordar tanto la dimensión individual como la colectiva del sujeto social. Esto implica fomentar la reflexión y la toma de conciencia sobre la propia subjetividad y las interacciones con los demás, así como sobre los roles sociales y las relaciones de poder que influyen en las construcciones de la paz. El proceso de construcción de una cultura de la paz comienza con la potencialización de los sujetos sociales, es decir, el fortalecimiento de su capacidad para participar activamente en las transformaciones de las estructuras sociales y en la promoción de las relaciones basadas en la justicia, la solidaridad y el respeto mutuo. Esto puede implicar programas de educación en valores, entrenamientos en habilidades de resolución de conflictos y promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, es fundamental reconocer la diversidad de experiencias y perspectivas dentro de la sociedad y trabajar hacia la inclusión y el reconocimiento de la pluralidad de voces y narrativas. Esto requiere crear espacios seguros para el diálogo intercultural y la reconciliación, en donde las diferencias pueden ser exploradas y valoradas como fuente de enriquecimiento mutuo en lugar de conflicto. En resumen, construir una cultura de la paz implica un proceso de transformación profunda que parte del reconocimiento del sujeto social en su dimensión subjetiva, potenciando su capacidad para contribuir activamente a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.
Y esas ya serían las respuestas. En conclusión, la conclusión puede contribuir la cultura de la paz en Colombia, ya que requiere un enfoque holístico, que transforme las subjetividades y potencia los sujetos sociales a través de la educación para la paz, la participación comunitaria, la construcción de la memoria histórica, la justicia restaurativa y las políticas públicas inclusivas y el fortalecimiento de redes de apoyo se pueden sentar a bases para que una sociedad más justa, empática y comprometida con la que no repetición en la violencia. En este proceso demanda la colaboración activa en todos los colombianos, reconociendo su papel como agentes en cambio y constructores de paz. En cuanto a la conclusión, yo digo que es fundamental reconocer y respetar la diversidad de experiencias y perspectivas de cada uno dentro de la sociedad, ya que cada individuo tiene su propia experiencia de vida y su propia perspección de la verdad. Todo esto se basa en el contexto y las vivencias que haya tenido cada una de las personas. En especial en el tema del conflicto, cada persona vio el conflicto desde un punto diferente, desde el punto del atacante, del afectado, de una víctima directa, de una víctima indirecta. El tema de las fuerzas militares que también de su propia perspectiva vieron el conflicto. Entonces, cada uno tiene un punto de vista diferente de acuerdo a sus experiencias de vida. Se debe reconocer igualmente que la verdad no es un concepto estático. Esto va influenciado por diversos factores, ya sean culturales, políticos, sociales. Entonces, también depende mucho de las vivencias de esa persona, el carácter que haya forjado, las experiencias, el conocimiento que tenga respecto al conflicto. Entonces ya depende igualmente de la ideología de cada uno. Entonces el adoctrinamiento de cada una de estas personas pudo llevar a que el conflicto tuviera todos esos frentes de batalla que hubo. Para avanzar a la reconciliación, yo digo que en la construcción de la paz es esencial promover el diálogo intercultural y el reconocimiento de las diversas perspectivas. Pues en un inicio el conflicto empezó porque no se respetaron las perspectivas que cada uno tenía y pues el que tuvo las armas las tomó y de ahí surgieron esos grupos al margen de la ley, porque no se respetaron esas perspectivas que ellos tenían en torno al tema político del país. En cuanto a la construcción de subjetividades, en torno a la verdad también implicaría reconocer la diversidad de las experiencias, promover el diálogo y la inclusión. Entonces, como lo indicaba, reconocer que la experiencia de vida de cada una de las personas influye bastante y mi posición social no significa que todas las personas vayan a tener el mismo acceso que yo tengo a los mismos beneficios que yo tengo en la sociedad. Debemos potencializar la capacidad de cada uno de los sujetos sociales para que estos puedan contribuir a la construcción de una sociedad más justa y pacífica. Y ya con eso sería todo. Bueno, muchas gracias. ¿Listo?